Buen día, profesoras y alumnos todos. Nosotros, Marta Sofía de la Cruz, Rafael Olivares, Aisa León, y Nuevo León, nos ha tocado exponer acerca del tema el origen de la lengua romana. Bueno, a mí me tocó exponer acerca del origen de las lenguas romances. Históricamente hablando, las lenguas románicas derivan de la variedad hablada del latín, conocida como latín vulgar, que los romanos fueron imponiendo en los territorios mediterráneos a medida que incrementaban sus conquistas. Originariamente, el latín era la única lengua empleada, ya que servía como herramienta administrativa, aparte de su gran prestigio cultural, aunque a medida que se fue desintegrando la unidad política del Imperio Romano, empezaron a surgir claramente los primeros romances locales, que sin duda se habían desarrollado con anterioridad en el habla, aunque nunca se habían representado por escrito, fenómeno favorecido por la influencia del sustrato lingüístico de otras lenguas prerrománicas. Dado que la evolución del latín a las lenguas románicas constituye un proceso lento e imperceptible, resulta imposible decir con exactitud cuándo acabó uno y cuándo comenzaron los otros. Hacia el siglo V después de Cristo, se habían iniciado ya las primeras divergencias geográficas, y es en el octavo cuando se pueden detectar diferencias inconfundibles en el vocabulario y la gramática de los dispersos dialectos románicos que permiten hablar ya de lenguas distintas. Posiblemente este proceso fue favorecido por la reforma carolingia llevada a cabo en Europa occidental por Carlomagno, que en su afán por regularizar la ortografía y la pronunciación del latín eclesiástico empleado en la liturgia lo convirtió en incomprensible para una gran mayoría de hablantes de bajo nivel cultural, los cuales decidieron emplear sus lenguas vernáculas para comunicarse, no solo oralmente, sino también por escrito. El más antiguo testimonio literario de una lengua románica lo constituyen los juramentos de Estrasburgo, un documento escrito en francés antiguo que data del año 842. A él le siguen textos en español, italiano, sardo, catalán, provenzal y etc. factores que permitieron la aparición del italiano y el francés. La lengua italiana es una de las lenguas románicas de la familia indoeuropea. 60 millones de personas hablan de este idioma, de la península itálica, el sur de Suiza, San Marino, Sicilia, Córcega, el norte de Cerdeña y la costa del mar Adriático. Se trata de una única lengua con muchos dialectos. Como las demás lenguas y románicas, es heredera directa del latín, que hablaban los romanos e impusieron cuantos pueblos estuvieron bajo su imperio. La pugna que se produjo durante la Edad Media en muchos países europeos, entre el latín como la lengua culta escrita, aunque muerta, las lenguas que proceden de él como las populares y las habladas. La lengua francés pertenece al grupo de llamadas lenguas romances, descendientes del latín. Podría decirse que estas lenguas representan las sombras vivientes del antiguo Imperio Romano, reflejando la historia de las divergentes de las regiones unificadas anteriormente debajo del gobierno romano. El origen del francés moderno y de las demás lenguas romances era una versión popular hablada en latín que se había extendido gracias a las legiones conquistadoras romanas, a saber, en el caso del francés, en la Galia de los Alpes, por los ejércitos de Julio César durante el siglo precedente del nacimiento de Cristo. el español es la lengua latina más difundida en el mundo. 380 millones de hispanohablantes están repartidos en 4 continentes. No es solamente la lengua principal de España, tierra que le dio su nombre, sino igualmente es el medio de expresión privilegiado para la mayor parte de los países de América, continente donde se concentra el más grande número de hablantes. Originaria
del antiguo reino de Castilla. El español, también conocido como el nombre de castellano, las dos denominaciones son equivalentes, aunque el término castellano se aplica más particularmente a la variante hablada en Castilla. Se puede establecer cierta igualdad entre el destino del latín y del español, en la medida en que el latín florece en la península italiana antes de llegar a ser la lengua principal más grande del imperio de la antigüedad. El camino histórico del español desde sus orígenes hasta su extensión, que le han hecho una de las 5 lenguas más habladas. Proveniente del dialecto latín, de un pequeño condado dependiente del Reino de León, considerado al inicio una lengua bárbara por los cortesanos leoneses, situado sobre la frontera defensiva del reino musulmán. El condado de Castilla va adquiriendo poco a poco independencia con respecto al reino leonés, llegando a observarlo y dirigirlo en las guerras de los reinos cristianos de la península contra los moros. Apenas termina la reconquista, Castilla extenderá su influencia más allá de los océanos, hasta las tierras desconocidas de América. El portugués es la lengua de la comunicación de numerosas naciones, en Europa, en África, en Asia, en América. La historia de la lengua portuguesa es indisoluble de la historia de un pueblo que se ha conocido a partir del siglo XV, en una epopeya marítima excepcional y que es esparcido en algunos decenios a los 4 rincones del mundo. Calificada como una lengua de la poesía y de la música, la lengua portuguesa toma su origen del latín vulgar, en uso por aquel entonces en el territorio llamado Lusitania por los romanos. La administración y la legislación romana se imponen, así como la lengua latina, por su flexibilidad y su riqueza, se extiende rápidamente por las capas de la población, haciendo desaparecer rápidamente la mayor parte de los dialectos primitivos. Llega finalmente a ser la única lengua utilizada en toda la Lusitania, para que pasa bajo la dependencia directa del emperador. El latín hablado en esa provincia, principalmente a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente. En el año 476 va adquiriendo poco a poco una fisonomía propia que la diferencia de la lengua de los vecinos de León y de Castilla. Lusitania pasa a ser Portugale, origen de su nombre Portugal, por la asociación de los nombres de dos ciudades, Porto, en el actual Porto, y Cale, en la actual Vila de Galia. Como el resto de las penínsulas, Portugal conoce las invasiones germánicas, principalmente en el año 409, con los vándalos, los sucesos y los álamos. Después de la conquista musulmana en el año 711, las cuales tendrán una influencia notable sobre la cultura y la lengua en ese territorio. El latín evoluciona bajo su doble influencia, pero no desaparece. Las poblaciones germánicas bárbaras sufren una romanización rápida, tanto lingüística como cultural, mientras que los musulmanes, siempre considerados como invasores, no logran imponer su lengua. Para concluir, ¿por qué las lenguas romances son distintas entre sí si tienen un antecesor común? Esto se debe a un factor, el parentesco lingüístico. El parentesco lingüístico se refiere a la existencia de una relación histórica entre dos lenguas, y al mismo tiempo, estas son el resultado de la evolución histórica, valga la redundancia, de un antecesor común. Por ejemplo, las lenguas romances guardan un parentesco lingüístico entre sí, porque todas ellas derivan del latín, el cual es su antecesor común. Estas también pueden ser llamadas familias lingüísticas, ya que es un grupo de idiomas con un origen histórico en común. Es decir, que parecen derivar de una lengua más antigua o protolengua. Quiero decir que protolengua es lengua madre. Las familias se originan cuando una lengua, denominada protolengua de la familia, da lugar a diferentes idiomas por un proceso de diversificación dialectal. Esto quiere decir a una gran diversidad de dialectos. Las lenguas de una familia usualmente son ininteligibles entre sí, aunque en la mayoría de los casos conservan parentescos fonéticos y gramaticales.
Cuando las similitudes entre los idiomas son claras, es posible reconstruir su origen común e incluso la lengua madre de las que derivan, mediante los métodos de lingüística histórica, que es la ciencia que estudia la lengua. En conclusión, los idiomas provenientes del latín, que son el español, el portugués, el italiano y el francés, varían mucho debido a que estos En conclusión, las lenguas romances varían entre sí debido a la diversidad de dialectos que encontramos en un país, ciudad, región o lugar. Gracias.